Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de los archivos de Moff Trasky. Yo soy Moff Trasky y hoy le vamos a dar al TIE Fighter, una nave emblemática en Star Wars. Solo ver su silueta ya nos conduce a la Guerra de las Galaxias. Una nave que lleva con nosotros, con los coleccionistas, desde el principio, desde 1978, con la colección de Kenner. Y su última versión, pues ya tiene algunos añitos, es de 2018. Y bueno, en el vídeo de hoy ya sabéis que en los archivos de Moff Trasky vemos todas las ediciones del vehículo. En este caso, todas las ediciones que han salido del TIE Fighter. Veremos también unas comparativas entre los modelos, porque es una nave, bueno, es un vehículo especial que usaron la cabina durante muchísimo tiempo, aunque sí que fueron cambiándole moldes. Bueno, tenéis que ver el vídeo, los que no lo conozcáis, aunque es difícil, es una nave muy icónica. Muchos de nosotros, por no decir casi todos, tenemos alguna de las versiones del TIE y bueno, en el vídeo de hoy pues vamos a poder verlas todas juntas. Y el de hoy pues es un vídeo al que le tenía muchísimas ganas de hacer, que por unas cosas u otras pues al final se ha hecho de otra nave, de otro vehículo, y bueno, pues he ido esperando, porque no sé si os acordáis, si seguís el canal, en el episodio 5 hablamos de la X-Wing. Y bueno, pues tenemos que hablar de su némesis, del TIE Fighter, y al final pues por cosas de la vida es en el episodio 50. Ya son muchos vídeos y si eres nuevo en el canal pues te invito a que des una vuelta, porque seguramente habrá algún vídeo de algún vehículo o set que te pueda interesar. Bueno, no me voy a enrollar más, dejémonos de preámbulos, que comience el vídeo, así que entre cabecera. Y antes de adentrarnos en todas las versiones del TIE Fighter, convendría aclarar algunas cositas. En esta ocasión no vamos a hablar de moldes, sino de medidas. Como veis, existen tres medidas diferentes del TIE Fighter. La medida pequeña o la medida vintage, esta que sería la última que ha salido, que pertenecería a Solo, a la película Solo, y la versión de alas grandes. ¿Y por qué he dicho que no íbamos a hablar de...? Bueno, sí que vamos a hablar de moldes, por supuesto, porque sí que han cambiado. Pero básicamente las diferencias más grandes las encontramos en lo del tamaño de las alas, porque esta nave es muy particular y usaron el mismo molde con diferentes alas en algunas de las versiones. Y bueno, tenemos la suerte de que con los TIEs que yo tengo y alguno que me han prestado, vamos a ver todos los moldes diferentes con sus diferentes características. Y al final lo que más cambia entre una edición y otra son los colores, algunos stickers, y también algunos incluyan alguna figura. Y como ya hemos dicho, la diferencia más grande o más notable la vamos a encontrar en las alas. Lo primero, vamos a medirlas para que veáis, aparte de verlo in situ,
cómo es la diferencia de tamaño, por lo menos lo sabremos con exactitud midiéndola con el tiómetro. Y vemos la versión, llamémosla pequeña, que tiene una altura de 23 centímetros y un ancho de 18. La versión grande o Big Wings, como también se le conocía, que tiene una altura de unos 38 centímetros y medio y un ancho de 32. Y la última versión, digamos la más diferente, que tiene una altura de 28 centímetros y un ancho de 22. Esta versión la vamos a dejar para el final, es la que correspondería a la de la película Solo. ¿Y por qué digo esto? Porque es el más diferente a todos. Es un molde totalmente nuevo, muy diferente en cuanto a las características de la nave, pero ese lo veremos en la parte final del vídeo. Y con respecto a estas dos, ¿por qué las separo? Bueno, porque ya lo hemos dicho, es una nave con unas características especiales. Se cambiaba, pues a medida del tiempo iban cambiando lo que son las características de la cabina, con cambio de detalles, los cambios de molde, pero las alas unas veces montaba la pequeña y otras veces montaba la grande. De hecho, podemos poner cualquier tipo de ala en cualquiera de las cabinas. Como veis, lo que es el tipo de enganche es el mismo, tanto en la grande como en la pequeña. Y las cabinas siempre tienen el mismo tamaño. Y aquí es cuando entramos a ver el tipo de molde. Aunque sí, cuando estemos viendo las diferentes versiones veremos ciertas diferencias de un molde a otro. Por ejemplo, el Vintage, que comparte esta cabina con el Power of the Force, tiene también sus pequeñas diferencias, tanto en el ala como en lo que es la cabina. Por ejemplo, esta sería, ya lo hemos dicho, la de Power of the Force, que tendría la misma forma que la Vintage. La diferencia más grande, pues manteniendo la misma forma, la Vintage, esto sería la tapa de las pilas. Esta pieza se abriría, esta parte de los cañones se iluminaría y produciría un sonido. Por lo demás sería lo mismo. Bueno, también obviamente cambia lo que es el tema de los stickers que vemos aquí dentro. Y analizando pues este molde, vemos que la tapa de la cabina se abre en mariposa, tiene un asiento bastante básico tipo bañera y se decora con unos stickers en esta parte. Tanto el Power of the Force como las versiones Vintage son iguales en lo que es la forma. Ya hemos dicho que la diferencia está en el tema de las pilas, que iría aquí. Como veis, los enganches siempre es el mismo tipo de agujero, y como veis tiene aquí un muelle, porque todos estos Vintage, excepto el de Solo, ya lo hemos dicho, el de Solo es muy diferente y hablaremos de él en la parte final del vídeo. Y entrando en lo que es esto, el por qué tiene el muelle, bueno, porque tiene una función. Vamos a colocarlo normal, vemos que ejerce una presión, hace un clic. Pues bueno, todos estos ties tienen una función que es para desprender las alas, pues imitando
daños, de explosión, de ataque, que sería pulsando este botón, como vemos. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Como vemos, este botón de aquí, pulsándolo, el ala se desprende y daba, pues bueno, una cierta jugabilidad. El TIE volando, pulsábamos el botón y estallaba, salía disparada el ala. Y nada, este sería lo que es el molde de cabina, vamos a llamarle la Vintage. Pues ya lo he dicho, cuando acabemos esta especie de comparativa, vamos a ver todas las versiones y así veréis las diferencias entre una versión, otra, que básicamente va a ser el color, tanto del acabado de la propia nave del TIE, como que también cambian muchas veces los colores de lo que es la ventana de la cabina. El siguiente cambio de molde apareció en 2003. Como veis, prácticamente el molde es el mismo. Tapa de cabina también en dos partes. El interior lo mismo, con la bañera, en cambio esta vez está decorado en dos colores. Los stickers también cambian y las diferencias en este molde, podemos ver, la parte de abajo es prácticamente la misma, pero las diferencias en este molde la encontramos en esta piececita, que sobresale más esa pieza del centro, y el cambio más grande es que desaparece esta parte de las pilas. Ya dejan de aprovechar el molde vintage para traernos algo ya más parecido, más similar a lo que era el TIE que vimos en pantalla. Toda esta parte de atrás se ha rehecho, dejando como este círculo y estos que son los propulsores. Por lo demás, todo igual. ¿Veis? Mismo tipo de enganche para las alas, los mismos botones para la expulsión de estas. Y bueno, lo del color ya lo hemos comentado. Cada versión va a tener su color, aunque algunas, ya lo hemos dicho, van a usar este mismo tipo de cabina. Ya lo iremos viendo cuando las veamos versión por versión. El siguiente cambio de molde nos llegaría en 2007 y la diferencia más notable la vemos en la tapa de cabina. Esta vez ya no es en dos piezas, es una sola pieza y se abre lateralmente. Por lo demás, todo igual. Tipo de asiento, bañera, la decoración del sticker. Es que la cabina, por ejemplo, está como con un cristal transparente y nos deja ver un poco el interior. Vamos, ahí va. Voy a poner la cabina, que ha quedado un poco por culero este tipo de apertura. Ahora tiene una pestañita para abrirla y ejerciendo un poco de presión ella misma se dobla y encaja. Por lo demás, ya hemos visto, es exactamente el mismo molde. Solo tendríamos la diferencia de la tapa o de la puerta de la cabina. La de 2003 usa la misma tipología que la del 78 en dos piezas,
La del 2007, ya lo hemos visto, tapa lateral. Y en 2009 nos aparece el último cambio de molde, que hasta el día de hoy es el que está vigente en el último tie que ha salido de la Vintage Collection en 2018. Aparte de, bueno, el molde de Solo, que ya lo hemos dicho repetidas veces. Al final del vídeo vamos a ver ese tie, que a mí me parece una versión realmente cojonuda. Volvemos a esta. Este sí que ha recibido ya muchos cambios de molde, no solo ha cambiado alguna sola pieza. La primera y la principal que más se nota es la tapa. Esta vez ya no es lateral, sino que la bisagra está en la parte de atrás, abre también en una sola pieza. Todo lo que es el moldeado de la cabina cambia, como podéis ver. El lateral es ya muy diferente, sigue manteniendo el mismo tipo de enganche, los botones para la expulsión, pero vemos que el resto sí que se diferencia bastante. Como ya hemos dicho, la bisagra está detrás, pero está mucho mejor oculta que los anteriores moldes, tanto el de la tapa que se abría en dos piezas como esta, que tenía estos salientes para poder enganchar la tapa. Este carece de ellos, está mucho más definido. Después nos encontramos estas otras piececitas, que aquí lo mismo, cambia un poco el molde. Lo que es la zona de los disparadores, pues aquí ya perdemos esa pieza central que vimos que cambió en el molde del 2003. Aquí está todo integrado en la misma pieza. Aquí vemos que como que está separado. Esta es todo una sola pieza. La parte de abajo también cambia en forma y diseño. Y la parte de atrás, pues más o menos lo mismo. Se mantiene esta pieza igual, pero estos propulsores ahora ya están menos destacados. No es un saliente tan profundo, y aquí sigue pues el mismo juego que han hecho aquí, como veis. Este es diferente delante y detrás. Este más o menos es igual delante y detrás. Pero el cambio, digamos, más grande o mejor, que avanzó un poco la ingeniería de este vehículo, lo encontramos en el interior. Como veis, un interior mucho más trabajado. Esto en las paredes son stickers, pero desaparece por fin esa bañera y introducen ya lo que son los mandos. No sé si se apreciará bien en el vídeo, pero mucho más trabajado. Ya tiene unos mandos que podemos enganchar a la figura sosteniéndolos. Ya nos viene un asiento que se supone que es extraíble. La verdad lo he intentado, no lo he querido forzar mucho. Bien, aquí está. Vemos que el asiento es extraíble. Podemos hacer el que salga disparado. Vemos ya el trabajo de molde que tiene esta pieza. La verdad que está guapísima. Viene con un soporte para poder
sujetar bien la figura sentada. Y ahora pues veremos mejor los mandos. En esta ocasión el cuño de fabricación lo veríamos ahí en la parte que esconde el asiento cuando lo ponemos. Vemos que el sello es del 2009. Tiene un poco de detalles en los laterales. La parte de atrás de la nave también ha cambiado para poder albergar el asiento y esta forma que tiene detrás. Y para ponerlo lo mismo, lo introduciríamos, apretaríamos hasta que oyéramos el clic que ha encajado. Vamos, este agujerito tendría que hacer clic en ese pin. Y lo dicho, esta ya sería la versión del TIE definitivo que nos encontraríamos. Apareció en 2009 y sigue vigente hasta día de hoy. Que quieran sacar otro TIE de estas características, pero ya hemos visto que la última versión es totalmente diferente. Ya no es este tipo de cabina con el que se le pueden acoplar las alas. Y ahora, antes de entrar en lo que son las versiones, vamos a instalar una Big Wing en la cabina. Como veis, es de diferente color, para que veáis que cualquier ala de cualquier versión la podemos poner en cualquier cabina. Y ahora pondríamos el ala pequeña. Como veis, podemos completar casi cualquier TIE con piezas de otro TIE. Eso sí, siempre tendríamos que currarnos el color. Y cuando llegamos, ya sabéis, a este punto de completar vehículos, entra el tema del 3D. Sabéis que también se pueden conseguir piezas en 3D para sustituir. Lo que sí que hay que tener claro es qué versión de cabina tenemos, por ejemplo, para ver el tema de piezas de la tapa, el interior, la bañera, o si es la de asiento extraíble. Lo que es el tema de las alas, ya habéis visto que nos sirve cualquiera. Y comenzamos este viaje por los TIEs, como no podía ser de otra forma, con el modelo Vintage. Con su primera aparición, con la caja con el logo de Star Wars, una foto de la nave y el fondo en color azul. Y ya nos anuncia que posee sonido y luz. En el 81 apareció una variante de caja ya con el logo del Imperio Contraataca, pero todo lo demás es lo mismo. La nave, de forma, molde y medidas, pues ya lo hemos visto, muy similar al Power of the Force, con la diferencia, aparte del sonido, en este color blanco característico de las naves del episodio 4. También podemos apreciar que en las alas el detalles negros que tiene son stickers. Y en 1985 apareció la versión del retorno del Jedi, The Return of the Jedi, denominado Battle Damage, con diferencias tanto de color como los daños de batalla incluidos en los stickers de las alas. La caja, aparte de la diferencia del logo, pues viene ya con otra foto del vehículo, ya que es diferente, y con un fondo así tipo espacial.
El vehículo sería exactamente el mismo molde que el anterior Vintage, a diferencia de lo dicho, los stickers tipo Damage y el color de la nave ya muy similar al que vimos en la Power of the Force. Y la verdad, de entre las tres versiones Vintage, este sería casi la más fácil de conseguir, entre comillas, y el más difícil, pues el modelo blanco. Y bueno, ya sabéis que aquí en el canal pues siempre intentamos ampliar un poco la información y aunque no viene incluida en la nave el piloto, sí que existe la figura del piloto TIE. ¿Por qué lo voy a comentar también? Porque bueno, en algunas versiones de los TIE sí que viene incluido el piloto, así por lo menos también podemos ver, aparte de la evolución de la nave, la evolución de la figura, aunque no me voy a extender mucho porque seguramente en los vídeos de Hablemos de Figuras tocará algún día hablar de los pilotos TIE y ahí ya nos meteremos más en fondo con las figuras. Ahora solo que sepáis que existe, cómo son y bueno, cómo interactúan con la nave. Como ya he dicho, no tengo la versión Vintage, pero la versión de Power of the Force, que va a ser la siguiente que vamos a ver, es la misma, comparten el molde, así que podemos ver cómo es el tamaño a escala del vehículo comparado con una figura y cómo entra en la cabina. Como hemos visto antes, hay muchas cabinas tipo bañera, es muy sencillo meterle solo, hay que dejarlo. Parecía que iba a bailar, pero entra bastante justo. Cerramos la cabina y ahí podemos entrever que está el piloto dentro. Así que ya podemos pasar a la siguiente versión. Y en la colección de Power of the Force, en 1995, vuelve a aparecer el TIE Fighter, usando el mismo molde que el Vintage, pero excluyendo la electrónica. Y aquí tenemos la versión de Power of the Force. Como ya hemos comentado, es mismo tipo de molde, con sus pequeñas diferencias con respecto a la versión Vintage. Y también pues para mí tiene ese mismo problema. Todos los TIEs que usan la versión pequeña de alas pues pierde esa esencia del TIE, aunque sí que es cierto que tiene la cabina, que ya lo hemos comentado, que en la época de Kenner se buscaba, aparte de ser bueno, lo más fiel que podían ser con respecto a las naves, pero buscaban jugabilidad. Y bueno, que tenga las alas pequeñas, pues para los brazos y manos de un niño pequeño, pues es mucho más manejable. Recordemos que aquí tenía la tapa de las pilas y el botón para hacer el sonido, lo podían sujetar, y aparte para lo que es la hora de jugar, de hacer lo de las explosiones, de que salgan las alas disparadas. También una diferencia más que sí que la tiene en el molde del Vintage con respecto a este de Power of the Force es que el ala sí que cambió un poco el diseño. Ya hemos visto que las alas del Vintage, esta parte era stickers, y ahora está dentro del molde, es pieza, corresponde a la nave, está pintada en otro color y como vemos es rugosa y tiene un rayado. Otra diferencia es que esta parte de aquí pues se diseñó un poquito mejor, se
diseñaron algunos ciertos cambios para que se viera mejor acabado. Por lo demás, todo igual y muy similar al color que vimos en la versión del Retorno de Jedi, la Damage o Damage. Y como ocurría con el Vintage, también existe la figura del piloto en versión Power of the Force, que no venía incluido en el vehículo. Pero la figura está bastante bien. Ya vemos que al ser Power of the Force está un poquito musculosa, pero es de las pocas que yo, por ejemplo, salvaría. La verdad que el detalle de los tubos, los controles del pecho, que están separados del pecho pero anclados al casco, detalle de pintura, pues oye, la figura está bastante bien, pese a ser una Power of the Force. Vemos que el Blaster E11 también es bastante grande, pero comparado ahora con las figuras de la época, pues deja que desear, pero bueno, en aquellos años pues estaba bastante bien. Vemos figura de 5 puntos de articulación. Las figuras en Power of the Force rara vez tenían más articulaciones. Todavía, recordemos, estemos en el siglo XX finales, entre el año 95-98, que es esta colección. Y aquí lo vemos con su nave, como es en escala y como interactúa con el vehículo. Vamos, le cuesta un poco más también meter las piernas porque están un poco más abiertas. Entra también justito, pero entra sin problema. Y también podemos cerrar la tapa y ahí estaría el piloto dispuesto y con ganas de derribar escoria rebelde. Ya podemos pasar a la siguiente versión de TIE. Y en el 2003, en la colección Saga, nos llega este modelo denominado Imperial Dogfight TIE Fighter, con la típica caja azul de la colección Saga, con una ventana que nos deja ver la nave y esta vez sí que nos incluye una figura. También decir que este modelo salió como una exclusiva de una de las tiendas de juguetes en Estados Unidos, pero aquí en Europa sí que se vendía en tiendas normales, aunque sí que es verdad que tampoco es que llegaran muchísimas unidades, así que es un modelo un poco complicado de conseguir. En la trasera de la caja vemos ya una foto del producto con su piloto y bueno, nos denominan algunas de sus características. Como curiosidad, nos habla de que tiene daño de batalla, pero ahora veremos que lo que es en la pintura apenas tiene diferencias con el Power of the Force, a no ser que sea solo el tono de color, pero se ve que el único daño de batalla que tiene es la expulsión de las alas. Característica que comparten todos los TIEs de este tipo de modelos de cabina y alas separadas. El vehículo ya podemos ver que prácticamente es igual del Power of the Force, con la diferencia de que la cabina ya es la de nuevo molde. Lo hemos visto ya que cambió, que tiene los propulsores traseros y ha perdido la pieza de lo de las pilas. Y como ya hemos dicho mientras veíamos la comparativa, que con las 4 cabinas podíamos ver todos los modelos, pues para que veáis cómo sería, pues le ponemos las alas del Power of the Force. Y bueno, salvando las distancias del color, pues sería tal que así, el mismo tamaño
de las alas tipo vintage, la cabina con el propulsor, la puerta de doble apertura de 2 piezas y bueno, así sería el Dogfight. Ya sabemos, todo en un color muy similar al del Power of the Force. Y como habíamos dicho que incluía la figura como característica, aunque era una saga, la figura que viene incluida es la Power of the Force. Y un dato curioso, la verdad que esta nave se vendía mucho más cara que era la Power of the Force, ya no solo porque incluía la figura, sino por modelo de exclusividad. Y bueno, eso también hizo que no se vendiera mucho, así que podríamos decir que Hasbro se la metió a esta compañía de juguetes ofreciéndole un producto como exclusiva. Y bueno, que a diferencia del Power of the Force en precio era grande, y bueno, ya veremos el siguiente modelo que lo sacaron en línea normal y era prácticamente el mismo. Y un año después, en el 2004, dentro de la colección de Original Trilogy Collection, o OTC como se la conoce, apareció nuevamente el TIE Fighter en una caja con ventana. Este modelo ya no era exclusivo, ya se vendía en líneas normales y la verdad, entre la diferencia de una caja y otra, esta a mi gusto me parece más bonita y más elegante. En la parte trasera, nuevamente foto del vehículo con sus características, algunos vehículos dentro de la misma colección y bueno, y figuras. La nave podríamos decir que sería la misma que hemos visto en la colección de Saga del 2003. No sé si habrá alguna pequeña diferencia en el tono de color, no he visto ninguna foto, ninguna comparativa de las dos, pero lo dicho, es la misma nave a un mejor precio que la del 2003 y salió tan solo un año después. Y llegamos al año 2005, a la colección Revenge of the Sith. Y llega la primera aparición de un TIE Fighter Big Wings, o sea, alas grandes. También incluye una figura y como pasaba con la saga 2003, la figura escogida es la Power of the Force. En la trasera, foto del vehículo con algunas de sus características. Y también decir que sería la única nave de trilogía original que apareció en esta colección del 2005. También extraño, ya que el TIE Fighter no aparece todavía en esta trilogía de películas, y menos en el episodio 3. La caja, que viene con una ventana frontal para ver el vehículo, también nos viene con ventanas laterales para que podamos ver el tamaño de las alas. La nave, de un color también muy similar a las que hemos estado viendo tanto el 2003 y el 2004, con el mismo tipo de cabina y con la diferencia, pues obvio, del tamaño de las alas. En esta ocasión no vamos a ver el vehículo en la mesa porque el siguiente modelo, que es el mismo, es el que vamos a ver. Bueno, aquí en las fotos ya podemos ver lo que es el conjunto, la cabina con propulsores, apertura de la tapa en 2 piezas y las alas grandes. Y en el año 2006, en la colección de Saga Collection, nos llega otra versión repaint del TIE del 2005, con una caja muy similar a la de Revenge of the Sith, pero ya con los logos de la colección de Saga Collection. Y la diferencia, aparte del color, la encontramos en la figura que incluye, aunque en alguna ocasión sí que venía la de Power of the Force. Pero en la mayoría de ocasiones ya venía incluida la figura de la colección Saga. Y aquí tendríamos esta maravilla de nave. Me encanta, pese a no ser un molde moderno, ya hemos visto que irá cambiando, pues es una de mis favoritas. Y eso que no es la primera aparición del Big Wings, pero el color
es genial, es un gris mucho más clarito, no es este gris azulado que nos acompaña pues casi desde el 85 con la Battle Damask de Vintage, pero bueno, ya tiene lo que es el molde exterior de propulsores, las alas grandes y ese gris un poco sucio en su repaint, que bueno, lo hace una nave guapísima. Y aquí la vemos comparándola con la de un tamaño pequeño. La verdad que es muchísima diferencia la que nos encontramos entre un molde, entre un ala y la otra. Hemos hablado que el molde que cambia es en las cabinas y al final unos modelos comparten un tipo de cabina, otros otra, y la mayor diferencia la encontramos en las alas. Y viendo la figura, la de tipo saga, que ya hemos dicho que en algunas ocasiones venía todavía incluida la figura de Power of the Force, pero bueno, en su mayoría ya entraba la figura nueva, entre comillas, de saga. Bueno, la diferencia entre la Power of the Force y la saga ya es notable. El esculpido pues mucho más preciso, ya deja de ser tan musculado y ya nos viene un poco más articulada, tanto en rodillas como la articulación esta típica de la colección, tanto de OTC de 2004 como en muchas del 2006, que es esta, pues no sé cómo se llama, que articula un poco los hombros. Aquí la pieza esta de los respiradores ya viene pegada en el pecho. El casco, por supuesto, no se puede retirar todavía, pero bueno, la figura pues mejora bastante lo que es la Power of the Force. Y ahora, viendo cómo interactúa la figura y viéndola en escala con la nave, pues podemos apreciar mejor, si no habéis visto o no tenéis todavía una Big Wings, lo que es el tamaño bestial del vehículo. Y bueno, vemos cómo interactuaría este nuevo molde de figura es en la cabina del TIE. Vemos la bañera es igual, y aquí ya vemos que como la figura es un poco más fina, pues ya tiende a bailar un poquito en el asiento, cosa que la Vintage o la Power of the Force entraban mucho más justitas. Y ahí vemos, no sé si se aprecia bien el piloto dentro del TIE. Y bueno, lo que habíamos dicho ya a principio del vídeo, que es que su característica que la hace molona que te cagas este TIE, que son las alas grandes, también puede ser su parte negativa a la hora de que muchos coleccionistas quisieran elegir este vehículo por la dificultad que tiene el buscarle una ubicación, puesto que, ya lo hemos dicho, unas alas de 40 centímetros pues no caben en muchas de nuestras estanterías o de las estanterías que conseguimos. Y llegamos a 2007, a la colección de Anniversary Collection. Y nos vuelve a aparecer un TIE Fighter de alas pequeñas, pero esta vez en blanco, que desde la época vintage no veíamos un TIE blanco. Y como hemos visto en las comparativas del principio del vídeo, aquí llega otro restyling o pequeño cambio en el diseño, que se trataba de la puerta superior, que ahora mismo se abría lateralmente, como podemos ver en la foto de la esquina inferior de la caja. La nave, pues estéticamente muy similar a la Vintage del 78, así con el color blanco, lo que pasa que esta vez
más sucio, obviamente el cambio de las alas que ya hemos visto, que estas ya no llevaban stickers, y por supuesto el propulsor trasero y ya no el soporte de las pilas, y por supuesto la tapa, que ya no es en dos piezas. Y como hemos hecho antes, pues usando piezas de otros TIEs, pues podemos ver cómo sería estéticamente, obviando el color, pues cómo sería este TIE. Vemos las alas pequeñas, las de 23 centímetros, el tema del propulsor y por supuesto el cambio que hubo, ya hemos comentado, en este molde, podemos llamarle molde entre comillas, es el tema de la tapa, porque hemos visto que las piezas es exactamente lo mismo que el anterior y el único cambio se encontraba en la tapa o la puerta de entrada a la cabina. Y bueno, no lo habíamos visto antes, bueno, estéticamente queda igual. El piloto de saga, que no viene incluido en esta nave del 30 aniversario, como quedaría, por ampliar un poco la información, ya lo sabéis. Bueno, así que pasemos al siguiente, que sería exactamente el mismo, y creo que el único cambio es la caja. Y en el año siguiente, en el 2008, en la colección de Legacy Collection, en su primera fase, nos vuelve a venir el mismo TIE Fighter, esta vez denominado Imperial TIE Fighter. Otro famoso repack de Hasbro que ya nos tiene acostumbrados, o sea, el mismo vehículo, el TIE Fighter, de color blanco. Ya hemos comentado que podría ser, bueno, se dice que es el del episodio 4, ya que los TIE sí que es cierto que se ven más blancos que en el resto de episodios. Así que una de dos, o les quedó mucho stock de la colección del 2007, o al revés, fue un éxito y dijeron sigamos tirando de este TIE en la Legacy. Y llegamos al Ecliptic Evader TIE Fighter. Un TIE Fighter algo particular. Seguimos en la colección Legacy en 2008 y por fin nos vuelve un TIE de alas grandes. Otro TIE que se vendió como exclusiva de una tienda, se llamaba PX Games o algo así, pero no decidieron hacer el TIE blanco de alas grandes, que era el que estábamos esperando. Y como podéis ver mejor en esta foto de la trasera de la caja, es un TIE gris con el símbolo de la rebelión en las alas. Qué extraño, ¿no? Bueno, pues el que no lo conozca le chocará mucho, el que sepa la historia perfecto, pues se trata de una historia de un cómic de pues Biggs, Hobby Kivlian, algunos pilotos que roban unos TIEs y bueno, montan un tal escuadrón y bueno, pues de ahí este TIE Fighter. Y bueno, y todo eso en conjunto, más que tenía un precio pues algo elevado, pues hicieron que al final este TIE no tuviera el éxito de ventas esperado. Es muy similar a lo que pasó con el Dogfight, ya lo hemos dicho varias veces. Pero en fin, el TIE está bastante guapo. A ver, es un gris muy similar al que ya vimos en la colección del 2006. La diferencia es que el ventanal aquí lo vemos ya con el marco en negro y lo dicho de la puerta lateral. Después la historia de lo de las alas, pues bien, te puede gustar más, menos a la hora de coleccionar. Es un TIE diferente, especial, en caja la verdad que es bastante más complicado encontrarlo, no abundan y con el tiempo pues está siendo uno de los TIEs que se está revalorizando y cada vez más difícil encontrarlo. Bueno, y aparte de lo que es el TIE, no lo habíamos dicho, incluye una figura. La figura de Hobby Kivlian en su versión piloto del Imperio. La verdad que está guapa la figura. Tiene sus fallos, obviamente el molde ya usa el molde Legacy, tiene también sus pequeños fallos, pero es el que más canta. El casco es demasiado grande, se pueden enganchar los tubos, vamos a engancharlo.
La pieza pues está guapa, el problema es que estéticamente la figura en general queda grande. ¿Por qué? Porque también vemos que la cabeza es un poco grande y si querían hacer el tema de la visera, pues pequeño fallito, pero aún así la figura ha quedado muy guapa. Hay otra, la versión de VIX, que se vende en el blister básico y ambos formarían pues la pareja que se infiltraron en esa base imperial y se llevaron unos TIEs. ¿Y cómo queda VIX en este TIE? Pues vamos a verlo. Vamos, la cabeza es un poquito grande, pero bueno, como la tapa es ovalada, entra sin problemas. No sé si se aprecia bien por la luz, pero ahí dentro tenemos al bueno de Hobby Kilian. Y bueno, pues este sería el primer TIE Legacy que salió en finales del 2008, porque ahora viene otra versión de otro Legacy y este es muy bueno. Y aquí tenemos el Imperial TIE Fighter del año 2009 de la segunda fase de la colección de Legacy Collection, las de la caja roja. Y nos incluía una figura de nueva factura. En la trasera de la caja, pues los de siempre, foto de la nave y pequeñas fotos indicando sus nuevas características. Y aquí tenemos esta maravilla de TIE. ¿Por qué he dicho antes que esperábamos este de los buenos? Bueno, ya lo hemos visto al principio del vídeo. Es ya la última actualización de molde. Ya viene el molde que vamos a encontrar en el último Vintage Collection, con la puerta que tiene la bisagra detrás. O sea, han desaparecido los cuernos, un nuevo molde de todo lo que es el cuerpo de la cabina. La parte de atrás también ha cambiado lo que es la zona de propulsores. Y bueno, es de color blanco, pero tiene el detalle que los cristales son así en un tono rojizo, como si fuera de Clone Wars. Vamos, que en el TIE no se aprecia ahí, pero cuando entra la luz se ve así en tono rojizo dentro de la cabina y queda espectacular. Hombre, a mí personalmente puedo decir que esperaba el TIE de A New Hope sin la cristalería negra. Y bueno, pues este no es que llegara a ser una decepción, porque es absolutamente una preciosidad. Encima es uno de mis favoritos. Y al final es lo que pasa, que vamos coleccionando, vas aumentando la colección, y los que tienen así algo especial, como ha pasado con el Evader, pues pasaba con este, es el del cristal rojo. Y bueno, ya con el molde definitivo, con la cabina ya más trabajada, con los mandos, pues una pasada de nave. Y lo dicho, la figura sería como esta, no es esta exactamente. Esta, por ejemplo, tiene las dos rayitas en el casco, que bueno, que ya cuando toque hablar de los pilotos TIE en Hablemos de Figuras, pues ya profundizaremos más en todos estos detalles. Ahora que veáis cómo ha cambiado la figura, es pues podríamos decir que es la misma que la de Hobby Kilian, cambia el tono del símbolo, que antes era rojo. Y bueno, el tema de la cabeza, pues en este casco que no se abre la visera, pues se nota poco menos cabezón. Los controles también están agarrados al pecho. Y la cabeza, pues también, al ser un poco más pequeña, no tiene lo que es la balaclava o el sotocasco, pues parece que también queda más pequeña y asienta mejor el casco.
La cartuchera, el arma, bueno, la figura bastante guapa. Y lo mismo, la Vintage pues sigue siendo el mismo molde, el mismo esculpido, y van cambiando cabezas y pintura en los cascos. ¿Y cómo interactúa el piloto con este TIE? Pues recordemos que este molde tenía el asiento extraíble. Entonces podemos colocar a nuestro piloto. Pues intentaremos ajustar la mano en los controles, a ver qué tal difícil es. Guapísimo, guapísimo. Y esto ajusta que te cagas. No sé si se ve con la luz, queda impresionante la foto del piloto dentro de la cabina. Eso sí, cuesta un huevo. O sea, el asiento es extraíble, pero cuesta sacarlo. Y después meterlo con el piloto sentado, pues lo he tenido que quitar, poder ajustar bien el asiento y entonces meter el piloto y ajustarle los brazos a los mandos. Pero en fin, queda increíble, queda bastante enganchado. No se cae, no se mueve, como pasaba en la bañera. Bueno, impresionante. El TIE Imperial TIE Fighter de la Legacy Collection del año 2009. Y llegamos a 2011, a la amada Vintage Collection. ¿Y qué nos ofrece este TIE de la Vintage Collection? Aparte de esta preciosa caja que para los que coleccionan cerrado es indispensable, para los que siempre hemos querido esta caja tipo vintage, pues también la hemos querido. Pero la nave también nos ofrece alguna novedad. La más sobresaliente pues es que el cristal ya es el de A New Hope, pero vuelve a ser el de las alas pequeñas. Quizá tengan buena venta. Y como curiosidad podemos coger la cabina de este TIE y las alas del Legacy y ya tendríamos el TIE definitivo de A New Hope. Lo malo, pues el precio en el que ronda esta pieza. Y buscar el cuerpo solo también sale un poco caro, más lo que cuesta ya un Legacy, pues hace una tarea casi imposible. Y en 2018 nos llegó la última versión de este tipo de TIEs de alas extraíbles, alas grandes por supuesto, la cabina con el molde que ya le vimos al Legacy, pero esta vez pintada de gris. Curioso porque la antigua Vintage Collection estaba pintada de blanco con la caja del Imperio Contraataca y este está pintado de un gris con la caja del episodio 4. La verdad que la nave es preciosa. Fue difícil de encontrar cuando salió y ahora es todavía más difícil y más cara encontrar una. Yo la seguiré buscando porque me gustaría incluirla en mi colección de TIEs. Y después no creo que vuelvan a hacer versiones tipo como esta Big Wings. También incluye la figura, no vamos a profundizar en ella porque es el mismo esculpido que la Legacy. Cambia la cara. Ya que estamos en la Vintage Collection, pues por lo menos mostrar la figura como viene en su blister individual. Un pasote. Después fue reeditado en el 2021, el cual es esta figura, manteniendo su mismo VC. Pero bueno, también una figura que para los de cerrado es indispensable. Y seguimos en 2018 y aquí sí que nos llega el último TIE Fighter.
dentro también de la última colección de básicos, que fue la colección de Solo, o también conocida como la Force Link 2.0, que tenía pues eso, la función de sonido con el aparatito del Force Link. Viene incluida una figura y bueno, ahora veremos este nuevo TIE. Y aquí tenemos este TIE. Aquí Hasbro sí que echó la casa por la ventana, porque es un molde nuevo, totalmente desde cero, con nuevas medidas, nuevas funciones, y lo mejor de todo, que al estar dentro de una colección básica como fue la de Solo, pues estaba a un precio muy competitivo, pues casi como encontrábamos los vehículos antiguamente, a unos precios que decías, jolines, que me puedo llevar hasta dos. Aquí está el logo de que funciona con el Force Link. Y bueno, vamos a pasar a ver sus medidas y sus funciones. Comenzaríamos por las alas. Como veis, el tipo de enganche es diferente. Esta la tengo medio suelta porque la verdad que cuesta después ponerlas. Vemos que ya no tiene el efecto ese del botón para desprender las alas, sino que se ponen a través de un clic. Es que tiene una forma aquí y dos pestañitas, dos huecos para meter esas dos pestañitas. Se introduciría hasta oír un clic y quedaría bastante sujeto. Uno de los miedos que había era de que el material del ala es otro plástico, parece casi blando, podéis ver, y de ponerla, de dejar el TIE, digamos, aterrizado o puesto así en tierra, tendieran a doblarse. Otra función que tiene, la tapa para entrar a la cabina. Seguimos con bisagra trasera, pero la tapa ha cambiado totalmente, es otra pieza totalmente nueva. El interior, pues vemos que está un poco trabajado, tiene mandos aquí en la parte de delante, un poco de molde en los laterales y la parte trasera del sillón, pero es todo plano. No tiene mucha forma, digamos que nos falta lo que sería como el sillón eyectable, como el que hemos visto en la Legacy. Después estas piececitas que sobresalen de aquí, estas pestañas, nos sirve para poner el arma del piloto, para que no nos moleste. Vamos a poner una y dos. Otra función que tiene, y que la verdad que mola, la han integrado bien, es que los misiles se disparan. Lo que han tenido un pequeño error, ya deberían de ser verdes. Recordemos que las balas de los malos son verdes y bueno, los disparos de los buenos rojos. Pues sería apretando este botón, dispararíamos los misiles. Sí que es verde el misil, la verdad que está cañero. Detalle que hayan pintado las piececitas de gris. Bueno, el puntito rojo pues al final no queda mal. Cuando dispara, pues los detalles de moldeado, todo nuevo. Y bueno, la función, pues digamos más... Ay, no hemos medido las alas, perdonad. Vamos a medir el ala. Serían 28 centímetros de alto y 23 de ancho. Tan solo 5 centímetros más alto que el TIE pequeño. Y bueno, pues algo casi menos de 10 centímetros del grande. Quizá un pelín, un poquito más grande, hubiera sido la medida perfecta. ¿Por qué digo esto? Aunque la escala del alas grande sea mejor. Porque bueno, este TIE sí que tiene la esencia de TIE Fighter, lo ves de frente y es un TIE Fighter ya rozando lo justo. Yo creo que menos que esto ya
ya no podría ser. Y bueno, nos cabe en casi cualquier sitio, cosa que el Big Wings era el problema que tenía, que las alas, aun siendo más cerca de la escala, pues nos dificultaba el ponerlo en algunas de nuestras estanterías o en cualquier lado. Siempre tenía que tener un sitio más específico y más estudiado. Bueno, lo siguiente, la función que quería comentaros es, vemos este botoncito de aquí, lo apretamos y el TIE pasa también a modo autodestrucción o destrucción o derribo, pero en vez de solo perder las alas, pues pierde parte de la cabina. Aquí vemos mejor los mandos, cómo está trabajada esta parte de la cabina. Pues es una pasada de tenerlo el tema de las pantallitas. La pena que la figura pues no es articulada y coger aquí la verdad que cuesta un poco. Pues esta parte también se apoya la decoración con stickers, pero bueno, quien tenga mano de pincel, si hace esta parte bien pintada, puede dar espectacular. Y para ponerlo muy sencillo, veis que esta pieza de aquí tiene que coincidir con este palito, que es el que hará el empuje para quitarla. Encajamos, ahí va, oímos el clic y listo. Y hemos hablado de la figura que viene incluida. Sería otro piloto TIE totalmente negro. Como hemos dicho, es una colección básica, o sea, tiene 5 puntos de articulación, pero bueno, lo que es el esculpido está bastante bien, correcto. Y la pintura, pues bueno, tampoco es que tenga demasiado, pero bueno, los detalles de los logos, la botonera y los cinturones, pues está bien pintado. Y cómo interactúa la figura en su nuevo TIE. La escala de la figura. Si no quedaba mal del todo con el alas pequeñas, pues con este queda mejor. Abrimos la tapa. Como vemos, sienta muy fácil, ya que no hay asiento, pero lo dicho, a los mandos no llega, pero bueno, queda, pese a no haber lo que es asiento, solo lo que es el respaldo y el apoyo en la parte de delante hace que la figura quede bastante sujeta, no baila mucho. Cerramos la tapa y bueno, pues si se aprecia bien a nuestro piloto. Y antes de acabar el vídeo, pues una vista rápida de las 3 medidas del TIE. Obviamente el Big Wings es el puto TIE Fighter de Star Wars, con una escala mucho más cercana. El de Solo, en una escala más reducida, mantiene lo que es la esencia del TIE Fighter, y bueno, y el alas pequeñas, pues es todo recuerdo de la época vintage, más jugabilidad para un niño, y bueno, pues las 3 medidas de TIE. Y ahora pues ya solo falta saber pues cuál de ellos es el que más os gusta, con qué acabado, con qué pintura, qué tipo de cabina, así que lo podéis comentar lo que queráis, cuáles son los que tenéis, cuál os falta, cuál os gustaría tener y por supuesto cuál os gusta más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dedicado al TIE Fighter. Un vídeo completito donde hemos visto todas las ediciones del TIE Fighter
todos sus cambios de color, todos sus moldes, sus pilotos y un poquito de su historia. Así que si te ha gustado el vídeo, no dudes en premiarlo con un like. Y si aún no estás suscrito al canal, pues no dudes en hacerlo porque aún nos quedan muchas cosas de las que hablar. Ya lo sabéis, los archivos de Mostrasky, donde hacemos reviews de vehículos, criaturas y sets en español, con la peculiaridad de que cuando hablamos de un vehículo lo hacemos de todas sus ediciones. Así que ya llega el momento de la despedida, nos vemos en próximos vídeos y como siempre os digo, que la fuerza os acompañe.